En este vídeo exploraremos relatos escalofriantes de quienes se atrevieron a cruzar sus límites, solo para descubrir que en estos bosques la oscuridad no es solo la ausencia de luz, es una entidad en sí misma. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará mirar dos veces antes de adentrarte en el bosque más cercano. Y sin más preámbulos, apaga las luces y comencemos. Siempre he creído que los recuerdos más claros son los que no deseas conservar. Los eventos traumáticos se graban en la mente con una nitidez que las cosas cotidianas jamás alcanzan. Es irónico, porque quisiera borrar aquel fin de semana del verano de 2002 como si fuera una mala película. Pero no puedo. El bosque no me deja. Aquel lugar era conocido como el Sendero de las Sombras, un tramo de bosque denso y mal cuidado en las afueras de nuestro pequeño pueblo en Maine. Cuando éramos niños, nuestros padres solían decirnos que no nos acercáramos. Las historias sobre ese bosque eran muchas y variaban dependiendo de quién las contara. Desapariciones misteriosas, animales encontrados mutilados, luces inexplicables en el cielo. Para los adultos era solo un cúmulo de supersticiones rurales, algo que los jóvenes usaban como excusa para jugar a ser valientes. Pero en 2002, mis amigos y yo ya no éramos niños. A nuestros 19 años creíamos que éramos invencibles, inmunes a las leyendas y los cuentos para asustar a críos. Así que cuando Joe propuso acampar en el Sendero de las Sombras, nadie se opuso realmente. Pensábamos que sería una buena forma de despedirnos del verano antes de que cada uno tomara su camino. Era nuestro último acto de rebeldía antes de enfrentarnos a la adultez. Éramos 4. Joe, el más temerario y carismático, siempre liderando cualquier plan que implicara romper las reglas. Anna, la más reservada, pero con un espíritu curioso que rara vez reconocía. Tim, nuestro escéptico oficial, incapaz de creer en algo que no pudiera tocar o medir. Y yo, el narrador de esta historia, alguien demasiado indeciso para decir que no, incluso cuando sabía que algo no estaba bien. Llegamos al bosque al caer la tarde, con mochilas llenas de provisiones y una actitud despreocupada. El lugar era más opresivo de lo que recordaba. Los árboles eran enormes, viejos, con ramas que parecían manos retorcidas intentando atrapar el cielo. El aire olía a humedad y algo más, algo rancio, que no supe identificar. Pero por supuesto no dije nada. Nadie lo hizo. Nos adentramos hasta encontrar un claro lo suficientemente grande para montar nuestras tiendas. La luz del sol se filtraba apenas entre las copas de los árboles y el silencio era casi palpable. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el crujir del viento entre las ramas. Era como si el bosque estuviera reteniendo el aliento. Joe hizo un comentario sarcástico sobre lo acogedor que era el lugar, y todos reímos, aunque nuestras risas sonaron huecas. Pasamos la primera hora montando el campamento, y cuando la noche finalmente cayó, encendimos una fogata. El resplandor de las llamas se reflejaba en los rostros de mis amigos, iluminando sus expresiones tensas. Pero nadie lo admitiría. En su lugar contamos historias de fantasmas, nos burlamos de las leyendas locales y bebimos un poco más de lo necesario para mantenernos relajados. Fue entonces cuando Anna señaló algo que ninguno de nosotros había notado antes. Un árbol, a pocos metros de donde estábamos sentados, cubierto de marcas talladas. Me acerqué para verlo mejor, y el miedo me golpeó como una ráfaga de viento helado. No eran marcas al azar, eran símbolos, viejos, extraños, que parecían tener un propósito. Los trazos eran profundos, recientes, como si alguien los hubiera hecho hace poco. «Solo son dibujos», dijo Tim, aunque su voz sonaba menos segura de lo habitual. Probablemente adolescentes con demasiado tiempo libre. Joey, en cambio, parecía fascinado. ¿Y si dejamos de especular y exploramos un poco? Tal vez encontremos más cosas interesantes. Nadie quiso contradecirlo. Quizá no queríamos parecer cobardes. Quizá el bosque ya había comenzado a trabajar en nosotros. Tomamos nuestras linternas y seguimos a Joe, adentrándonos más en el bosque. La niebla comenzó a formarse, lenta pero inexorable, cubriendo el suelo como un manto pálido. Cada paso parecía llevarnos más lejos de cualquier cosa que conocíamos. El claro quedó atrás, y con él nuestra sensación de seguridad. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido, un crujido bajo, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los árboles. Nos detuvimos, escaneando la oscuridad con las linternas, pero no había nada, solo sombras y la constante sensación de que no estábamos solos. El crujido no se repitió, pero el silencio que lo siguió fue peor.
Parecía envolvernos, aplastarnos, como si el bosque estuviera vivo y observándonos. Miré a mis amigos, esperando que alguien sugiriera volver al campamento, pero nadie lo hizo. Joe mantenía su sonrisa confiada, aunque sus ojos no dejaban de moverse, explorando la penumbra. Anna se aferraba a su linterna con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y Tim no paraba de mirar hacia atrás, como si esperara ver algo siguiéndonos. «Vamos, es solo un animal», dijo Joe al fin, aunque su tono no tenía la convicción habitual. «Probablemente un ciervo o algo así». «¿Y si no lo es?», murmuró Anna. Fue la primera vez que la escuché dudar de algo. Ella siempre había sido la más racional, la más lógica, pero ahora su voz tenía un temblor que nunca antes había notado. «Por favor, esto es solo paranoia colectiva», añadió Tim, aunque su risa nerviosa lo delataba. «Es un bosque. Los ruidos son normales». Intenté creerle, pero algo no cuadraba. El aire era demasiado pesado, el silencio demasiado absoluto. Y luego estaban los símbolos. No podía sacarlos de mi mente. ¿Quién los había tallado? ¿Y por qué? Mis pensamientos se interrumpieron cuando Joe señaló algo adelante. «Miren eso». En el centro de un pequeño claro, bajo la luz tenue de la luna, había una estructura de madera. Parecía un altar improvisado, hecho con ramas y atado con cuerdas. Sobre él colgaban objetos extraños, muñecos de trapo, huesos pequeños, plumas enredadas. Una vela casi consumida estaba en el centro, con cera derretida formando charcos sobre la madera. «Es solo arte tribal», sugirió Tim, aunque su voz se quebró al final. Nadie le respondió. Nos acercamos lentamente, como si el altar pudiera moverse en cualquier momento. Anna se detuvo a unos metros de distancia negando con la cabeza. «Esto no está bien. No deberíamos estar aquí». «Es solo una especie de broma», insistió Joe, aunque su tono había perdido el entusiasmo. «Probablemente alguien intentó asustar a los excursionistas». «Entonces, ¿por qué no hay nadie más aquí?», pregunté sin darme cuenta de que había hablado en voz alta. Joe me miró con una ceja levantada, pero no dijo nada. Su mano se extendió hacia el altar tocando una de las figuras colgantes. Cuando lo hizo, el bosque pareció reaccionar. Un viento gélido se levantó de la nada, apagando nuestras linternas y dejando solo la luz de la luna para iluminarnos. Anna gritó, y en ese momento, el ruido regresó. No era un crujido esta vez. Era un murmullo, bajo y distante, pero creciendo con cada segundo. Venía de todas direcciones, como si el bosque estuviera hablando. Las palabras eran incomprensibles, una mezcla de susurros y lamentos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras trataba de identificar el origen del sonido. «Apaguemos la vela», gritó Anna. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, el murmullo se transformó en un grito agudo que resonó por todo el bosque, como si algo inmenso y antiguo estuviera despertando. De repente las sombras comenzaron a moverse. Al principio pensé que era la luz de la luna jugando trucos con mi mente, pero no. Las formas oscuras se alargaban y se retorcían, tomando forma humanoide, aunque no del todo. Eran figuras altas, con extremidades desproporcionadas, como si hubieran sido estiradas más allá de lo natural. No tenían rostro, solo oscuridad donde deberían estar sus rasgos. «Corran», fue lo único que Joe logró gritar antes de que todo se descontrolara. Las sombras se lanzaron hacia nosotros, rápidas y silenciosas, como si flotaran en el aire. Corrimos, pero el bosque parecía haber cambiado. Los árboles estaban más juntos, las ramas parecían atraparnos, como si fueran garras intentando detenernos. Podía escuchar los gritos de mis amigos detrás de mí, pero no me atrevía a mirar. Solo corría, empujando ramas, tropezando con raíces, mi corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Una mano me agarró del brazo y grité pensando que era una de esas cosas. Pero era Anna, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Joe, se lo llevaron», gritó, pero no entendí del todo sus palabras. Estaba demasiado concentrado en seguir adelante. Cuando finalmente nos detuvimos, jadeando, Tim estaba con nosotros, pero Joe no. El bosque estaba en silencio otra vez, pero un silencio antinatural, opresivo. Anna cayó de rodillas sollozando. Tim intentaba recuperar el aliento, mirando a su alrededor con ojos llenos de pánico. «No podemos dejarlo», dije, aunque mi voz apenas era un susurro. Pero sabía que estaba mintiendo. Sabía que ya era demasiado tarde para Joe. El bosque no lo dejaría ir. El silencio del bosque no era una pausa, era una sentencia. Nos quedamos ahí, jadeando, sin atrevernos a movernos ni a hablar. Anna seguía sollozando en silencio, abrazándose las rodillas, mientras Tim miraba fijamente hacia la oscuridad, como si esperara que Joe apareciera de entre los árboles. Pero yo sabía que no lo haría.
Había algo en ese bosque, algo antiguo y malévolo, que lo había reclamado. «Tenemos que salir de aquí», susurré, más para convencerme a mí mismo que para ellos. Mi voz sonaba extraña en mis oídos, como si el aire la distorsionara. Ana levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y miedo, pero asintió. Tim no dijo nada, simplemente comenzó a caminar, su linterna apagada colgando inútilmente de su mano. No sabíamos hacia dónde íbamos. El bosque parecía interminable, los árboles idénticos, como un laberinto diseñado para confundirnos. Intenté recordar el camino de regreso al campamento, pero todo se veía diferente. Las ramas parecían moverse, cambiando la forma de los senderos, y la niebla se hacía más espesa con cada paso. «¿Escuchan eso?», dijo Ana de repente, deteniéndose en seco. La miré confundido, y entonces lo oí. Un murmullo, apenas audible pero inconfundible. Era la misma voz que habíamos escuchado antes, susurrando palabras incomprensibles, como si el bosque nos hablara directamente al oído. «Es Joe», dijo Tim, con los ojos abiertos de par en par. «Está vivo. Tenemos que encontrarlo». «No es él», dije rápidamente, aunque no sabía cómo lo sabía. Solo estaba seguro de que esas voces no eran humanas. «Tenemos que seguir adelante». Pero Tim no me escuchó. Giró sobre sus talones y comenzó a correr hacia el sonido, gritando el nombre de Joe. Ana trató de detenerlo, pero fue inútil. Su figura desapareció entre los árboles, tragada por la niebla. Por un momento, todo volvió a quedar en silencio, y luego escuchamos un grito que terminó abruptamente como si alguien hubiera cortado el sonido con un cuchillo. «Ya no podemos salvarlos», dije tomando a Ana del brazo. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Ella no discutió. Corrimos juntos, sin mirar atrás, con el sonido de nuestras pisadas y nuestras respiraciones como única compañía. Pero el bosque no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, deslizándose entre los árboles, siempre al borde de nuestra visión. Sentía su presencia como un peso en el pecho, una amenaza constante que me hacía acelerar el paso. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vimos algo a lo lejos. Una luz. No era natural, era tenue y parpadeante, como si estuviera luchando por mantenerse encendida. Pero en ese momento, cualquier cosa que no fuera oscuridad era suficiente para mí. Tiré de Ana hacia la luz, ignorando sus protestas, y corrimos hacia ella con todas nuestras fuerzas. La luz provenía de un farol viejo, colgado en la entrada de una cabaña. La estructura era pequeña y destartalada, con ventanas rotas y madera podrida, pero en ese momento parecía un refugio. Sin pensarlo dos veces, abrimos la puerta y nos encerramos adentro. La cabaña estaba vacía, salvo por un par de muebles cubiertos de polvo y telarañas. Había una chimenea en la esquina, con leña vieja y húmeda, y un espejo agrietado colgado en la pared. Ana se desplomó en el suelo sollozando, mientras yo trataba de calmar mi respiración. Pero el alivio fue breve, porque entonces escuchamos pasos afuera. Primero eran suaves, casi imperceptibles, pero pronto se hicieron más fuertes. Rodeaban la cabaña, lentos y deliberados, como si algo estuviera inspeccionando el lugar. Ana me miró, con los ojos llenos de terror, y yo puse un dedo en mis labios, rogándole que permaneciera en silencio. Los pasos se detuvieron frente a la puerta, y entonces escuchamos un golpe. No era fuerte, más bien un toque, como si alguien estuviera pidiendo permiso para entrar. Me acerqué lentamente a la ventana, cuidando de no hacer ruido, y miré hacia afuera. No había nada. Pero cuando me giré hacia Ana, mi sangre se heló. Detrás de ella, reflejado en el espejo, y había una figura alta y delgada, con extremidades demasiado largas y una cabeza ladeada en un ángulo antinatural. Sus ojos brillaban con una luz pálida, y su sonrisa era amplia, demasiado amplia. Antes de que pudiera advertirle, las luces se apagaron. No recuerdo cómo escapé. Lo siguiente que supe fue que estaba corriendo por el bosque, solo, con las ramas rasgando mi piel y mis pulmones ardiendo. Cuando finalmente salí al camino, el sol comenzaba a salir. El bosque estaba detrás de mí, pero su sombra seguía presente, como un peso invisible que nunca me dejará. Ana y Tim nunca aparecieron. La policía buscó durante semanas, pero no encontraron nada, ni siquiera el campamento. A Joe tampoco lo volvimos a ver. Las autoridades dijeron que fue un accidente, que nos perdimos y entramos en pánico. Pero yo sé la verdad. El bosque no nos deja ir completamente. A veces por las noches, cuando cierro los ojos, puedo oír los murmullos, y sé que algún día volverá a llamarme. Nunca fui de aquellos que creen en los cuentos de viejas, y mucho menos en los que hablan de bosques malditos.
Me burlaba de las historias de los aldeanos, de las miradas nerviosas y los murmullos cuando mencionaban el bosque de Black Hollow. Decían que el lugar estaba maldito, que los árboles guardaban secretos que la humanidad no debía descubrir. Claro, todo eso me parecía pura superstición, y nunca imaginé que una noche cualquiera esas viejas historias iban a tomar forma de una manera tan aterradora. Era el comienzo del otoño, y un viento frío, pesado, se deslizaba entre las ramas. Yo, junto con un par de amigos, habíamos decidido hacer una excursión al bosque. No había nada que nos detuviera, nada más que la curiosidad. Esa necesidad insaciable de descubrir lo que se escondía en ese lugar que había estado rodeado de misterio durante generaciones. Nadie se atrevió a contarme la verdad antes de que llegara allí. Para ser honesto, ni siquiera me molesté en escuchar las advertencias. Solo pensaba en la adrenalina, en la promesa de algo desconocido. Era una noche clara, sin luna, y el aire tenía un sabor metálico que se colaba por la garganta con cada respiro. Llegamos al borde del bosque alrededor de las 10 de la noche. Las luces de la ciudad ya quedaban atrás, y el mundo comenzaba a sumirse en una oscuridad profunda. Mi amigo Mark, el más valiente del grupo, sacó una linterna de su mochila y la encendió. La luz se reflejaba débilmente en las hojas húmedas del suelo. Miré al bosque y sentí una especie de presión en el pecho, como si el lugar estuviera vivo, observándome. «Vamos, chicos», dijo Mark con una sonrisa arrogante. «Lo peor que nos puede pasar es que nos perdamos un par de horas. Y ya saben lo que dicen. Quien no se pierde no encuentra nada interesante». Nos adentramos. Cada paso crujía sobre la capa de hojas secas, y la linterna de Mark parecía insuficiente para iluminar más allá de unos pocos metros. Las copas de los árboles se entrelazaban por encima de nosotros, dejando apenas un resquicio de cielo entre las ramas. Y fue justo entonces, cuando ya estábamos bastante adentrados, que algo extraño empezó a suceder. Al principio fue apenas perceptible, como si los sonidos del bosque se volvieran un poco más distantes, como si alguien estuviera desvaneciendo el ruido. Los grillos dejaron de cantar. Los búhos ya no cantaban desde sus perchas. El viento que antes soplaba con fuerza se había calmado por completo. El único sonido era el de nuestros pasos, que resonaban demasiado fuerte, como si el bosque los estuviera amplificando. Miré a mis amigos y noté algo en sus rostros. El brillo en sus ojos había desaparecido y sus expresiones se habían endurecido. Un aire denso comenzó a rodearnos, apretando nuestra piel, creando una especie de vacío. ¿Escuchan eso?, preguntó Laura, una de las chicas que venía con nosotros. Su voz sonó un poco vacía, como si el sonido de su propia pregunta la hubiera confundido. ¿Escuchar qué?, respondí, un poco más fuerte de lo que pretendía. No hay nada. Pero entonces lo entendí. El silencio. Ese silencio que no podía ser normal. No era un silencio de paz. Era uno de esos silencios que te hacen sentir observado, perseguido. Y en ese momento la linterna de Mark titiló y se apagó de golpe. La oscuridad nos envolvió por completo. En ese instante se hizo evidente lo que antes había sido solo una sensación vaga. Estábamos siendo observados. Cada crujido en la maleza, cada susurro que parecía flotar entre los árboles nos hacía mirar hacia atrás. Pero nunca había nada allí, solo el vacío y la oscuridad que se sentían más profundas que nunca. «Vámonos», dijo Mark de repente, con voz temblorosa, como si él también comenzara a sentirlo. Pero algo no nos dejaba movernos. La oscuridad era más densa ahora, como si se hubiera materializado alrededor de nosotros y nos estaba reteniendo en su lugar. La linterna volvió a encenderse de golpe, y lo que vi me heló la sangre. Al frente, entre los árboles, algo se movía. No era un animal, no era un ser humano. Era una figura extraña, una silueta alta y delgada que se desplazaba entre las sombras, con movimientos tan lentos que parecía que la propia oscuridad lo estaba moldeando. No tenía rostro, y las manos se extendían más allá de lo que deberían. Nadie dijo nada, nadie se movió. Solo miramos, petrificados. Lo que siguió no lo puedo describir con claridad. No sé si fue el miedo, la desesperación o algo más, pero cuando finalmente comenzamos a correr, el bosque parecía cambiar. El camino que tomamos ya no existía, y nos encontramos atrapados en un laberinto de árboles, cada uno idéntico al anterior, como si el lugar se hubiera doblado sobre sí mismo. Tratamos de gritar, de pedir ayuda, pero las palabras se ahogaban en el aire pesado que nos rodeaba. El tiempo parecía detenerse y los minutos se alargaban como si nunca llegáramos a movernos. Al final, solo quedó la sensación de ser arrastrado, como si el bosque estuviera reclamándonos, como si el aire estuviera siendo tomado por algo invisible que se alimentaba de nuestro miedo. La oscuridad se cerró y mis amigos desaparecieron, uno a uno, tragados por el silencio del bosque, sin dejar rastro.
Cuando desperté, estaba de vuelta en la ciudad. No sé cómo salí del bosque, ni cómo llegué a casa. Solo sé que algo de aquel lugar me sigue, incluso ahora, cuando ya han pasado años. No me atrevo a volver a Black Hollow, y cada vez que miro al bosque desde la distancia, siento que el bosque de alguna manera sigue esperando a que regrese. Desperté en mi cama, sudando, con el corazón palpitando descontrolado en mi pecho. Al principio pensé que todo había sido un mal sueño, una pesadilla provocada por el miedo que sentí esa noche, pero había algo en el aire, algo en el peso de las sábanas que no encajaba. La sensación de que algo o alguien no estaba lejos persistía. Miré a mi alrededor, pero no había nada extraño. No había figuras sombrías ni ecos de susurros, pero la angustia seguía allí, apoderándose de cada rincón de mi mente. Pasaron los días y traté de seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Me decía a mí mismo que había sido solo un episodio provocado por el cansancio y el miedo, pero cuando cerraba los ojos por la noche, algo dentro de mí sabía que no era así. Cada vez que miraba el calendario y veía la fecha, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Esa noche, esa maldita noche, parecía haber dejado una huella más profunda de lo que había imaginado. Fue al tercer día cuando recibí un mensaje de Laura. Pensé que quizás quería hablar sobre lo que pasó, compartir nuestras experiencias y tratar de darle sentido a lo que vivimos. Pero el mensaje solo contenía una frase. ¿Sabías que el bosque te sigue? Todo está pasando otra vez. Me detuve en seco al leer esas palabras. Mi mente no podía procesarlo, pero sabía que algo había cambiado en ella también. A Laura la conocía desde hacía años y nunca había sido del tipo que jugaba con supersticiones o cuentos de terror. Pero la forma en que me había escrito me hizo sentir que ya no estaba hablando con la misma persona. Su mensaje no era solo una advertencia, era una súplica, como si buscara ayuda, como si la misma oscuridad que nos había rodeado esa noche estuviera alcanzándola. Esa noche me encontré de nuevo frente al borde del bosque. No lo planeé, no sabía cómo había llegado hasta allí, pero algo, un poder invisible me había arrastrado de vuelta. No era el mismo impulso que había sentido antes, esa sensación de adrenalina y desafío. Esta vez había un sentimiento profundo de desesperación, como si el bosque me estuviera llamando, como si hubiera comenzado a entender que había hecho algo irreversible. Algo en mí sabía que si no regresaba, todo lo que sucedió esa noche, toda esa sensación extraña y maligna, nunca desaparecería. El bosque de alguna manera no lo permitiría. Me adentré nuevamente en el espesor de los árboles, los mismos que habían comenzado a deformarse en mi memoria, los mismos que estaban plagados de susurros y promesas rotas. Esta vez, el aire estaba aún más pesado, como si todo estuviera esperando el regreso de alguien. La oscuridad se tragaba mi linterna, y el sonido de mis propios pasos parecía más lejano, absorbido por el silencio que ahora se sentía como una presencia. Escuché un crujido a lo lejos y mi corazón saltó. No estaba solo, no lo había estado nunca. Al dar un giro entre los árboles, me encontré con una figura. Era Marco. Su rostro estaba pálido como si hubiera estado expuesto a una constante sombra, y su mirada estaba vacía, como si ya no quedara nada de él. La figura que se erguía ante mí no era la de un amigo. Su cuerpo parecía distorsionado, sus hombros caían hacia adelante como si fuera una marioneta sin hilos. Pero lo más inquietante de todo era la sonrisa en su rostro. No era una sonrisa de locura o de miedo, era una sonrisa vacía, como si supiera algo que yo nunca podría entender. ¿Por qué volviste?, Swing preguntó, pero su voz sonaba como si viniera de algún lugar muy lejano, como si todo lo que él decía se mezclara con el eco de algo mucho más antiguo. Mark ... No pude articular más. Mi garganta se apretaba mientras me acercaba a él, sintiendo que cada paso que daba me alejaba más de la realidad que conocía. La figura de Mark retrocedió, sus pasos moviéndose de una manera antinatural, como si el suelo mismo lo estuviera absorbiendo. El bosque quiere que te quedes, susurró. Ya no hay salida, nunca la hubo. Lo que sucedió después es algo que nunca podré comprender completamente. El suelo comenzó a vibrar bajo mis pies, como si una fuerza invisible intentara arrastrarme hacia las profundidades de la tierra. Un viento gélido comenzó a soplar, y las ramas de los árboles parecían moverse hacia mí, como si quisieran atraparme. Era como si el bosque entero se estuviera cerrando sobre mí, despojándome de mi humanidad, de todo lo que conocía. Lo último que vi fue a Laura, de pie entre los árboles, su rostro igual de vacío que el de Mark. Ella también estaba atrapada en esa maldición que nos había consumido a todos. Pero en su mirada había algo más, una especie de tristeza infinita que me decía que nunca saldría de allí.
Y fue entonces cuando comprendí que al entrar en el bosque ya no era solo un testigo de las leyendas, ya no estaba simplemente viviendo una historia de terror, yo era parte de esa historia ahora. El bosque no solo nos había atrapado, sino que se alimentaba de nuestra desesperación, de nuestros miedos y de nuestra voluntad de escapar. Pero el bosque tiene sus propias reglas, y nosotros como tontos las habíamos roto al desafiarlas. De alguna manera sabía que mi historia, al igual que la de mis amigos, quedaría atrapada en ese lugar, donde las leyendas no son más que la realidad disfrazada. La tierra debajo de mis pies se hundió como si fuera barro, y una fuerza invisible comenzó a arrastrarme hacia un abismo. Mis piernas no respondían, como si el suelo hubiera decidido que ya no merecía ser parte del mundo de los vivos. Sentí como mi cuerpo se desmoronaba en un intento desesperado por mantenerme en pie, pero era inútil. La oscuridad se cerró a mi alrededor como un manto, más denso, más aterrador que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Lo último que vi antes de ser tragado por el suelo fue la expresión de Laura. Su rostro ya no reflejaba la tristeza infinita que había visto antes. Ahora sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido absorbida por el mismo bosque que nos había devorado. La imagen de su mirada me siguió incluso cuando no pude verla más. Desperté, no en mi cama ni en el mundo que conocía, sino en un lugar oscuro. El aire estaba denso y frío, y una neblina pesada cubría todo a mi alrededor. Estaba tumbado sobre el suelo, la sensación de peso aplastándome el pecho. Me levanté lentamente, mi respiración agitada. Al principio todo estaba en silencio, como si el lugar estuviera muerto. Pero pronto, el sonido más inquietante comenzó a hacerse presente. Susurros. No era un solo susurro, eran miles. Murmuraban mi nombre, la de Mark, la de Laura. Murmuraban con voces de dolor y desesperación, voces que parecían provenientes de todas partes y de ninguna. Era como si todas las almas atrapadas en ese bosque se fusionaran en una sinfonía de terror. Podía sentir sus ojos sobre mí, observarme, juzgarme. Estaba rodeado de ellos y no había forma de escapar. Caminé, aunque no sabía a dónde. No tenía sentido, pero el impulso era más fuerte que mi propio miedo. A medida que avanzaba, las figuras se hacían visibles, pero no eran cuerpos completos. Eran siluetas de personas que alguna vez habían estado vivas, pero que ahora eran solo sombras de lo que fueron. Algunas eran familiares, otros desconocidos, pero todos compartían la misma expresión vacía, la misma desesperación que había visto en los rostros de Mark y Laura. De repente, sentí una mano sobre mi hombro. No la toqué, pero la sentí tan claramente como si fuera la mía propia. Me giré rápidamente y encontré a una figura frente a mí, una figura que me era familiar, pero al mismo tiempo, ajena. Era Laura. Su rostro no mostraba el miedo ni la tristeza que había visto antes. Ahora su expresión era algo mucho más inquietante, una calma que no pertenecía a un ser humano. «Lo que ves es lo que serás», dijo con una voz vacía, como si las palabras no vinieran de ella, sino del mismo bosque. Quise hablar, gritar, pero no pude. Mis palabras se ahogaban en el aire, como si algo me estuviera impidiendo hablar. ¿Por qué? Component Placement, logré susurrar casi sin aliento. Ella no respondió. En su lugar la niebla se espesó alrededor de nosotros. Las figuras de las almas atrapadas comenzaron a acercarse lentamente, sus rostros indistinguibles, pero sus ojos llenos de desesperación y angustia. Era como si nos estuvieran rodeando, esperando, observando. Algo dentro de mí me decía que en ese momento yo también había dejado de ser humano. Ya no estaba vivo, ni muerto. Solo estaba atrapado, junto a todos los demás, en una existencia entre la vida y la muerte. No sé cuánto tiempo pasó, ni cuántas veces intenté escapar. Al final, todo se desvaneció en un silencio profundo, tan profundo que sentí como si la realidad misma se desmoronara a mi alrededor. En ese vacío solo quedaba el eco de mis pensamientos, el eco de las voces que me llamaban, el eco de la desesperación que había marcado nuestra caída. Y ahora, aquí estoy, atrapado en este lugar. Es difícil decir si alguna vez fui una persona real, o si todo fue un sueño, un delirio creado por el bosque para atraparnos. Lo que sé es que el bosque no olvida, ni perdona. Nos ha reclamado, y no hay salida. No hay escape, solo el eterno regreso al mismo punto, donde las sombras nos devoran y nos transforman en parte de su historia. Nos hemos convertido en susurros, en eco, en leyendas. Y cuando otros se adentren en este maldito bosque, ellos también serán parte de la oscuridad que jamás olvidará. Nunca pensé que algo tan trivial como una caminata por un bosque podría cambiar mi vida para siempre. Yo,
Un tipo común, sin demasiados miedos ni supersticiones, siempre me había considerado escéptico. El tipo que se ríe de las leyendas urbanas, que piensa que las historias de fantasmas son solo una manera de entretener a los niños. Así que cuando escuché sobre el bosque de las almas perdidas, en una pequeña aldea cerca de donde pasaba mis veranos, solo lo tomé como otro cuento de viejas. Algo para contar alrededor de una fogata mientras los niños se tapaban los ojos de miedo. Era una tarde de finales de otoño, cuando el aire ya se volvía frío, pero el sol aún tenía la fuerza suficiente para ofrecer una luz dorada entre las ramas de los árboles. Decidí aventurarme solo, sin compañía, sin necesidad de que nadie me hablara de precauciones. Me adentré en el bosque sin darle mucha importancia a los murmullos de los aldeanos. Ellos hablaban del bosque como si tuviera vida propia, como si, de alguna manera, sus árboles no solo fueran simples vegetales, sino guardianes de algo mucho más oscuro. El primer paso fue fácil. La humedad del suelo me empapó los zapatos. Pero eso no me molestó. El viento parecía susurrar entre las hojas secas, y el sonido de mi respiración se mezclaba con el canto lejano de los pájaros. El bosque en sus primeros metros parecía inofensivo, casi acogedor. Pero pronto, a medida que avanzaba, algo cambió. El aire se volvió más pesado, como si una presencia invisible se hubiera sentado sobre mis hombros. El sonido de los pájaros desapareció, y todo quedó sumido en un silencio profundo, perturbador. Ya no podía escuchar nada más que mis propios pasos, y la sensación de ser observado se hizo tan tangible que me costó ignorarla. Pensé que era solo mi imaginación jugando trucos. Después de todo, ¿quién no ha sentido alguna vez la sensación de que algo o alguien lo estaba mirando, incluso en un lugar tan común como un parque? Sin embargo, a medida que me adentraba más en el bosque, esa sensación no desaparecía. Al contrario, se intensificaba. Algo en el aire parecía estar pesando sobre mí, una presión en mi pecho, un escalofrío en la piel. La luz se fue desvaneciendo a medida que las copas de los árboles se volvían más densas, más impenetrables, como si el bosque estuviera envolviéndome, tragándome. Me detuve por un momento, mirando alrededor, intentando ver más allá de las sombras que comenzaban a alargarse. Fue entonces cuando lo vi. No era una persona, no era un animal, era algo que se movía entre los árboles, una silueta vaga, casi indistinta pero que parecía seguirme. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que era solo una rama moviéndose con el viento o tal vez un juego de luces. Pero mientras más lo miraba, más seguro estaba de que no era algo natural. En ese momento la duda comenzó a sembrarse en mi mente, y con ella, el miedo. No me di la vuelta, no salí corriendo. En cambio, decidí seguir adelante, con la esperanza de que lo que había visto fuera una ilusión, una casualidad. Pero el bosque ya no era el mismo. Los árboles parecían más altos, las sombras más densas. Mi respiración se volvió más rápida, y mi mente comenzó a formular preguntas que nunca había considerado. ¿Qué pasaría si las leyendas eran ciertas? ¿Y si había algo oscuro que esperaba y aquellos como yo que se adentraran demasiado? Las piernas me temblaban, pero continué, impulsado por una mezcla de curiosidad y la necesidad de confirmar que mis temores no eran más que eso, temores infundados. Sin embargo, el suelo bajo mis pies comenzó a cambiar. El suelo que antes era suave y terroso ahora se volvía duro, rocoso. Las raíces de los árboles emergían del suelo como manos intentando atraparme. El aire se volvía cada vez más denso, más frío, y la niebla empezó a remolinarse a mi alrededor. Miré hacia atrás, y el camino por el que había venido ya no estaba claro. El bosque se había cerrado, y las sombras no solo estaban alrededor de mí, sino dentro de mí. Fue entonces cuando escuché el susurro, una voz baja, casi imperceptible, que provenía de algún lugar dentro del bosque. No era humana, pero tampoco podía identificarla como algo completamente extraño. Parecía como si el mismo bosque estuviera hablando, como si las raíces, las hojas y los troncos estuvieran vivos, conscientes de mi presencia. «Te has quedado», susurró la voz, y el aire a mi alrededor se llenó de un frío abrumador. «Te has quedado como todos los demás». Mi cuerpo se tensó. No podía moverme, no podía respirar. Quería gritar, correr, pero el miedo me había paralizado. La voz seguía susurrando, cada palabra retumbando en mi cabeza, y todo lo que pude hacer fue escuchar. Y entonces, como si fuera una respuesta a mi terror, algo se movió entre los árboles. Algo más grande, algo mucho más antiguo. Lo vi acercarse, una figura alta, oscura, que no debía estar allí, que no debería existir. Una sombra que caminaba erguida,
con movimientos lentos, como si hubiera estado esperando demasiado tiempo para moverse. Su rostro era una masa indistinta de sombras, pero había algo en sus ojos, una profundidad vacía, que me atravesó hasta el alma. Mi cuerpo finalmente reaccionó. Corrí. Corrí como nunca lo había hecho, sin mirar atrás, sin pensar. Pero el bosque no me dejaba ir. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, las raíces me atrapaban, las sombras se alargaban como tentáculos y la niebla se volvía más espesa, más densa. No sé cuánto tiempo corrí, quizás minutos, quizás horas. Todo lo que sé es que finalmente, cuando creí que mis piernas ya no soportarían más, vi la luz del atardecer. No sé cómo, pero logré salir del bosque. Me encontré en un claro bajo la luz del sol, pero el silencio era total. Y las sombras del bosque parecían seguirme, acechando. Al girarme, el bosque estaba como siempre, inmóvil, inerte, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí sabía la verdad. El bosque de las almas perdidas no perdona. Me había dejado salir, pero no era libre. Algo se había quedado conmigo, algo que jamás podría dejar atrás. Mi respiración se calmó lentamente, pero el eco de aquel susurro seguía retumbando en mi mente. Te has quedado como todos los demás. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería esa cosa, esa presencia que había visto? La pregunta me martillaba el cerebro mientras caminaba fuera del bosque, sin mirar atrás, con el corazón todavía acelerado. A medida que me alejaba del límite del bosque, el paisaje comenzaba a parecerse más a lo que conocía, pero algo no estaba bien. La luz del atardecer, que antes había sido dorada y cálida, ahora parecía más fría, como si el sol se estuviera desvaneciendo antes de tiempo. Mi mirada se desvió hacia las colinas a lo lejos, y por un breve momento creí ver algo moverse entre los árboles, como una sombra que no debía estar allí. No me atreví a detenerme. Seguí caminando, mis pies pesados en el suelo, sintiendo que cada paso me alejaba más de esa maldición. Pero al mismo tiempo, el sentimiento de ser observado persistía, una presión constante en mi pecho, como si los árboles del bosque estuvieran siguiéndome con la mirada. No podía sacudirme esa sensación, ese peso que había caído sobre mí. Al llegar al borde del pueblo, algo en el aire cambió. Los aldeanos me miraban extraños, como si me hubieran visto regresar de un lugar que no era el mismo de antes. Noté una leve sonrisa en los labios de uno de ellos, una sonrisa que no era amable, sino como si supiera algo que yo ignoraba. Los niños que solían corretear por las calles, ahora se mantenían a una distancia prudente, mirando con ojos grandes y curiosos, como si me conocieran desde hace mucho tiempo. Pero fue la vieja señora Betty la que me hizo darme cuenta de la verdad. La vi de pie frente a su tienda, observándome fijamente con una mirada que atravesaba todo mi ser. No podía escapar de su mirada, como si ella hubiera esperado mi regreso. «Lo has hecho, ¿verdad?». Su voz quebrada y rasposa cortó el silencio que envolvía el pueblo. Me detuve en seco, sintiendo cómo mi piel se erizaba. No le respondí. No sabía qué decir, cómo explicar lo inexplicable. Pero ella no me dejó en paz. «Te has quedado como todos los demás», repitió, y el peso de esas palabras me aplastó. La vieja se acercó un paso, y en su rostro una expresión de compasión y tristeza se mezcló con una comprensión inquietante. «Ya no hay vuelta atrás, ya estás marcado». En ese momento la verdad me golpeó como un puño. Lo que había sentido en el bosque, lo que había visto, no era solo una pesadilla, no era solo una ilusión. Había algo en ese lugar, algo que no se podía comprender ni explicar con lógica, algo que no permitía a sus visitantes salir indemnes. Mis piernas comenzaron a temblar, y por un breve instante tuve ganas de regresar al bosque. Quizás si lo hacía podría encontrar alguna manera de deshacer lo que había comenzado, pero la vieja me miraba con una intensidad que me decía que no había escapatoria. «Es solo cuestión de tiempo», susurró, y entonces me di cuenta de que no había nada en sus ojos que pudiera ser llamado compasión. Era algo más, algo oscuro. «Lo llevas contigo ahora. Y todo lo que alguna vez conociste, todo lo que alguna vez creíste saber, pronto cambiará». Aterrorizado giré sobre mis talones, dejando la tienda atrás, y salí del pueblo, sin rumbo fijo, como un hombre condenado. Pero los murmullos de los aldeanos me seguían, las risas calladas de los niños, los susurros a mis espaldas, todo me alcanzaba mientras corría sin un destino claro. Y fue en ese instante cuando lo entendí. El bosque no era solo un lugar, el bosque era una maldición que no se puede dejar atrás. Cada paso que había dado en ese maldito bosque, cada respiración que había tomado allí, había marcado algo dentro de mí, algo que incluso ahora sentía palpitando en mi pecho. Y el bosque, aunque me hubiera dejado salir, ya había ganado. Casi sin darme cuenta, las horas pasaron y la oscuridad se apoderó de mi alrededor.
Caminaba como un autómata, sin rumbo, impulsado solo por el miedo y la sensación de estar siendo arrastrado por algo que no podía comprender. Mis pasos resonaban en las calles vacías, y cada vez que miraba hacia atrás veía las mismas sombras, los mismos rostros que me observaban desde las ventanas y las puertas cerradas. Todo había cambiado, todo me era ajeno, todo había quedado atrapado en el bosque. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comencé a escuchar un murmullo. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no era así. Era como si el mismo bosque, o quizás algo más, me estuviera llamando. Las palabras eran indistinguibles, pero sentía su peso. Me estaban arrastrando no a un lugar físico, sino a un espacio más profundo, más oscuro, donde la realidad se mezclaba con la pesadilla. Miré al frente y en la distancia vi lo que temía: el borde del bosque. Estaba a solo unas calles de mi casa, pero el solo verlo me hizo tambalear. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme, que esa era la trampa, que era allí donde todo había comenzado y donde todo debía terminar. Pero algo más en mí, una fuerza invisible, me empujó a avanzar. Casi sin darme cuenta crucé el umbral, entrando de nuevo en la penumbra del bosque. La oscuridad me envolvió con rapidez, como si el lugar estuviera esperando mi regreso. No había vuelta atrás, no había manera de escapar. El aire era espeso, cargado de humedad, y los árboles parecían más altos y más cercanos que antes, sus ramas como dedos largos que intentaban atraparme. El suelo crujía bajo mis pies y podía escuchar las hojas moverse a mi alrededor, como si algo las acariciara o tal vez las arrastrara. Los murmullos se hicieron más fuertes, más claros, pero aún no lograba entender lo que decían. Entonces lo vi. La misma figura de antes, aquella presencia que había sentido en el bosque, estaba allí, al final del sendero, esperándome. Pero esta vez no era solo un susurro. Esta vez su rostro se reveló con claridad. Una cara pálida, deforme, que parecía una mezcla de los rostros de los aldeanos, de los que me habían observado en el pueblo. Sus ojos, oscuros y vacíos, me atravesaron el alma, y mi cuerpo entero se paralizó. «Bienvenido de nuevo», susurró la figura, su voz como un eco lejano. «Ahora eres uno de nosotros». El terror me invadió, y fue en ese momento cuando comprendí la verdad. No había sido el bosque lo que me había marcado. Era él, la presencia en el bosque, quien había estado esperando mi regreso. No se trataba solo de un lugar maldito. El bosque era su morada, y él, su guardián, había estado manipulando cada paso que había dado. Había dejado que me alejara, pero siempre con la intención de arrastrarme de vuelta, como a tantos antes que yo. Y lo peor de todo, la verdad más aterradora, era que nunca había escapado. Mientras huía, el bosque me había seguido, me había alcanzado y me había reclamado. El pueblo no era más que una ilusión, una máscara, una trampa que me mantenía atrapado. No había salido. Estaba aquí, en el mismo lugar, en un ciclo interminable, condenado a vagar por este bosque encantado por siempre. La figura dio un paso hacia mí, y aunque su rostro parecía un reflejo de todos los que alguna vez conocí, no pude encontrar ni rastro de humanidad en él. Solo quedaba oscuridad. «Ya es tarde», susurró. «Ahora eres parte de nosotros». Y con esas palabras, el bosque me envolvió una vez más, esta vez para siempre. Cuando acepté la invitación de mi primo Carlos para acampar en un bosque en la sierra de Oaxaca, no sabía en lo que me estaba metiendo. Él siempre había sido el tipo de persona que se sentía atraída por lo desconocido, por las historias que los ancianos susurraban cuando pensaban que nadie los escuchaba. Yo, en cambio, era más bien escéptico, pero esa incredulidad me llevó a aceptar, a empacar mi mochila con provisiones básicas y a conducir durante horas hasta aquel rincón olvidado del mundo. El lugar se llamaba Bosque del Lamento. Ya el nombre debía haber sido una advertencia, pero Carlos insistió en que no era más que una leyenda para espantar a los curiosos. Según él, el bosque era hermoso, un paraíso inexplorado con paisajes que merecían el riesgo. Lo que no mencionó, o quizás no creyó importante, fueron las historias sobre los animales malditos que supuestamente habitaban allí. Llegamos al atardecer, justo cuando los tonos anaranjados del cielo comenzaban a ceder ante una penumbra inquietante. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban como centinelas sombríos. Sus ramas desnudas parecían brazos enredados, tratando de atrapar el último rayo de luz. El aire estaba cargado, no solo con la humedad habitual de un bosque, sino con algo más denso, como una presencia que pesaba sobre los hombros y hacía que cada paso se sintiera más pesado. Nos adentramos siguiendo un estrecho sendero que serpenteaba entre los árboles. Carlos iba delante,
con su machete abriendo camino, mientras yo lo seguía con una linterna que apenas iluminaba un par de metros frente a nosotros. Era imposible no sentir que estábamos siendo observados. Cada tanto escuchábamos el crujido de ramas o el aleteo distante de alguna ave nocturna. Pero había algo más, algo que no se veía, pero se sentía. Después de una hora de caminata, llegamos a un claro donde decidimos montar el campamento. Carlos parecía emocionado, pero yo no podía sacudirme la sensación de estar fuera de lugar, como si el bosque mismo nos rechazara. Mientras él armaba la tienda, me alejé un poco para recoger leña. Fue entonces cuando lo vi. Era un conejo. Bueno, al menos eso parecía a primera vista. Estaba inmóvil, a unos metros de mí, con su pelaje negro como el carbón y ojos que no reflejaban la luz de mi linterna. Algo en él me puso los pelos de punta. No era natural, como si su forma fuera solo un disfraz que ocultaba algo mucho más oscuro. Intenté alejarme lentamente, pero el conejo dio un paso hacia mí. No saltó como haría cualquier animal normal. Se deslizó como si flotara a centímetros del suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y en un acto reflejo tiré la linterna. La oscuridad me envolvió de golpe y juraría que escuché una risa, una especie de susurro burlón que se desvaneció cuando logré recoger la linterna. Regresé al campamento lo más rápido que pude. Carlos me vio la cara y levantó una ceja. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, mentí, aunque mi voz temblorosa me delató. No le conté lo del conejo. Ni siquiera estaba seguro de lo que había visto. Pero algo me decía que esa noche sería larga y que lo peor aún estaba por llegar. Esa noche, después de cenar en silencio junto a la fogata, Carlos sacó una botella de mezcal y comenzó a relatar las historias que había escuchado sobre el bosque. La mayoría eran las típicas leyendas que uno podría descartar fácilmente como cuentos de viejos para asustar a los niños. La mujer que se perdió en el bosque buscando a su hijo y nunca regresó. Las luces misteriosas que bailaban entre los árboles y los animales que parecían saber demasiado. Pero cuando habló de los chaneques, unos espíritus que se decía habitaban el bosque y tomaban la forma de animales para engañar a los humanos, sentí un nudo en el estómago. Dicen que si los miras fijamente, te hipnotizan, dijo Carlos moviendo la botella en círculos. Su tono era despreocupado, pero sus ojos revelaban otra cosa. Un ligero temblor en su voz, como si quisiera convencerme de que no creía en esas cosas, pero no estaba del todo seguro. Me acosté temprano, aunque sabía que no dormiría. El viento susurraba entre los árboles, haciendo que las ramas se rozaran unas contra otras con un sonido que recordaba a uñas rasgando madera. Dentro de la tienda, cada pequeño ruido parecía amplificado, y los murmullos del bosque se mezclaban con mi respiración agitada. Cerca de la medianoche escuché algo afuera. Era un sonido rítmico, como pasos, pero no los pasos pesados de un humano. Eran ligeros, casi como si alguien arrastrara los pies con cautela, probando el suelo. Pensé en despertar a Carlos, pero algo me detuvo. La curiosidad o la simple parálisis del miedo, no lo sé. Me acerqué a la abertura de la tienda y aparté la lona lo suficiente para echar un vistazo. A la luz de la luna, vi una figura moviéndose entre los árboles. Era un ciervo, al menos eso pensé al principio. Su cuerpo era esbelto, con una cornamenta imponente que brillaba bajo el tenue resplandor nocturno. Pero entonces noté algo extraño. Sus patas no se doblaban de la manera correcta. Caminaba como si sus articulaciones estuvieran al revés, y su cuello giraba más de lo que debería ser posible. No pude apartar la vista cuando el ciervo se detuvo y levantó la cabeza hacia mí. Sus ojos no eran normales. No eran los ojos oscuros y brillantes de un animal común. Eran profundos, vacíos, como si dentro de ellos habitara un abismo infinito. Y en ese momento, lo escuché. No era un gruñido ni un bramido. Era una voz. No perteneces aquí. Las palabras resonaron en mi mente más que en el aire, como si hubieran sido susurradas directamente dentro de mi cabeza. Cerré la lona de golpe y retrocedí, tropezando con mi saco de dormir. Mi respiración era rápida y superficial, y mi corazón golpeaba con fuerza en mis costillas. No sabía cuánto tiempo pasó, pero finalmente el ruido afuera cesó. A la mañana siguiente, Carlos me encontró sentado junto a la fogata apagada, con la linterna en las manos y la mirada fija en el suelo. «Pareces un cadáver, primo», dijo con una sonrisa, pero su expresión se desvaneció al verme de cerca. «¿Qué te pasó?». Le conté lo del ciervo, omitiendo la parte de la voz. Temía que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Pero Carlos no se rió ni me llamó loco. En cambio, su rostro se ensombreció. «Eso no era un ciervo», dijo casi en un susurro. «No deberíamos haber venido aquí. Decidimos empacar nuestras cosas y marcharnos, pero el bosque no nos iba a dejar ir tan fácilmente.
Mientras desmontábamos la tienda, notamos que el claro estaba más oscuro de lo que debería estar a esa hora. La luz del sol apenas se filtraba entre las ramas, y el aire tenía un olor extraño, a algo quemado y podrido. Empezamos a caminar de vuelta por el sendero, pero todo parecía diferente. Los árboles estaban más juntos, sus ramas se entrelazaban como si trataran de atraparnos. Lo que antes había sido un camino claro ahora era un laberinto de raíces y hojas secas. Y lo peor de todo, sentíamos que no estábamos solos. A cada paso, los sonidos del bosque parecían más cercanos. Pisadas rápidas que se detenían cuando volteábamos, susurros que no podíamos entender, y esa risa baja y burlona que ahora estaba grabada en mi mente. Fue Carlos quien finalmente lo vio primero. Señaló algo entre los árboles, con la mano temblando. Allí, al borde del sendero, había un grupo de figuras, pequeñas del tamaño de niños, pero con rostros alargados y deformes. Sus ojos brillaban en la penumbra, y sus cuerpos eran tan oscuros que parecían hechos de sombra. «Son ellos», susurró Carlos. «Los chaneques». No sé si fue el miedo o la pura adrenalina, pero cuando Carlos pronunció esas palabras, algo dentro de mí hizo clic. No me quedaría allí esperando a que esas cosas hicieran su movimiento. Agarré a Carlos del brazo y lo empujé hacia adelante. «¡Corre!», grité sin mirar atrás. Corrimos a ciegas por el sendero, si es que aún podíamos llamarlo así. Los árboles parecían moverse, cerrándose sobre nosotros con cada paso. Las risas de los chaneques resonaban a nuestro alrededor, agudas y burlonas, como si disfrutaran del juego. Podía sentir su presencia, esas figuras oscuras deslizándose entre los troncos, siempre fuera de mi vista pero nunca lejos. De repente Carlos tropezó y cayó al suelo con un grito. Me detuve para ayudarlo, pero al girarme vi algo que me heló la sangre. Uno de los chaneques estaba frente a él, agachado como si lo estuviera estudiando. Sus ojos brillaban con una intensidad casi hipnótica, y su boca, demasiado grande para su cara, se torcía en una sonrisa grotesca. «Déjalo», dije apenas reconociendo mi propia voz. No sabía a quién le estaba hablando, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. El chaneque giró su cabeza hacia mí, con un movimiento antinatural, como si no tuviera huesos. Su sonrisa se ensanchó aún más, mostrando unos dientes pequeños y afilados. Pero no se movió. Aprovechando la pausa, tiré de Carlos y lo levanté del suelo. Seguimos corriendo, pero el bosque parecía interminable. Cada vez que creía reconocer algo del camino por el que habíamos llegado, ese algo desaparecía, reemplazado por más árboles retorcidos y sombras interminables. Finalmente llegamos a un claro diferente. Este no era el lugar donde habíamos acampado. Era algo más antiguo, más perturbador. En el centro había un círculo de piedras desgastadas por el tiempo, y en el aire flotaba un olor metálico que me recordaba a la sangre. Carlos se detuvo jadeando y miró alrededor con desesperación. «No vamos a salir de aquí», dijo, su voz temblando. Antes de que pudiera responder, escuchamos un crujido detrás de nosotros. Los chaneques estaban allí, rodeándonos. Sus cuerpos oscuros parecían absorber la luz como si fueran agujeros en la realidad. Lentamente comenzaron a acercarse, moviéndose de manera errática, como marionetas con los hilos enredados. No había escapatoria. No podíamos enfrentarnos a ellos, ni correr. Pero entonces recordé algo que había leído una vez, un fragmento de alguna vieja leyenda. Los chaneques eran guardianes del bosque, protectores de lo que consideraban suyo. Si estábamos siendo perseguidos, era porque habíamos hecho algo que consideraban una ofensa. Saqué de mi mochila una pequeña bolsa de sal que siempre llevaba por superstición, y la lancé al suelo frente a nosotros, formando un círculo alrededor de Carlos y de mí. Los chaneques se detuvieron. Sus ojos brillaban con rabia, pero no cruzaban el límite de la sal. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Carlos sin apartar la mirada de las criaturas. No sabía la respuesta. Solo sabía que la sal nos había comprado tiempo. Entonces recordé la botella de mezcal en la mochila de Carlos. Era un ofrecimiento, una forma de pedir perdón. Con manos temblorosas tomé la botella y la coloqué cuidadosamente fuera del círculo, en el suelo. «Es para ustedes», dije sintiéndome ridículo al hablarles. Los chaneques se miraron entre ellos, si es que se podía llamar mirar a los movimientos de sus rostros grotescos. Después de unos instantes que parecieron eternos, uno de ellos se acercó y tomó la botella con movimientos torpes. Abrió el tapón con un gesto extraño, casi ceremonial, y derramó el contenido en el suelo. El ambiente cambió de inmediato. Las risas cesaron y el aire pesado comenzó a disiparse. Los chaneques retrocedieron lentamente hacia los árboles, sus figuras fusionándose con las sombras hasta desaparecer por completo. Carlos y yo no dijimos nada, simplemente seguimos caminando, aunque no sabíamos hacia dónde.
Poco a poco, el bosque comenzó a abrirse. Los árboles parecían menos amenazantes, el aire más ligero. Y finalmente vimos la carretera donde habíamos dejado el coche. No hablamos mucho durante el viaje de regreso. Ambos sabíamos que lo que había ocurrido no era algo que pudiéramos explicar fácilmente, ni siquiera entre nosotros. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza. Mientras corríamos, en algún punto perdí mi linterna. Y ahora, sentado en el asiento del copiloto, revisando mis cosas, encontré algo que definitivamente no era mío. Era una pequeña figura tallada en madera, con un rostro grotesco y ojos vacíos que parecían mirarme. Una especie de recuerdo, o tal vez una advertencia. Desde entonces, nunca más he vuelto a poner un pie en un bosque. Pero a veces, en las noches más silenciosas, juro que escucho risas lejanas, como si alguien o algo aún estuviera observándome. Algunas historias parecen existir solo para asustar a los niños, para que se comporten y no hagan preguntas incómodas. Eso era lo que creía de las leyendas sobre el Bosque de los Olvidados, un lugar que los ancianos del pueblo mencionaban en susurros. Decían que allí habitaban los espíritus de niños abandonados, atrapados entre la vida y la muerte, condenados a vagar por siempre en la niebla. De pequeño, esa idea me aterrorizaba, pero con los años la enterré junto con otras fantasías infantiles, hasta que regresé al pueblo. Tenía 29 años cuando volví a San Mateo, un lugar perdido en las montañas, rodeado de cerros cubiertos por un manto de árboles altos y oscuros. Mi madre había fallecido, y la casa familiar, que llevaba décadas en pie, necesitaba ser vaciada y vendida. Era un trabajo que habría preferido evitar, pero alguien tenía que hacerlo, y yo era el único hijo. La casa, grande y desvencijada, estaba llena de recuerdos. Fotos descoloridas, juguetes viejos, muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Pero lo que más me impactó fue el silencio. Era un silencio pesado, casi opresivo, que hacía que cada crujido del suelo pareciera un grito. Durante los primeros días me dediqué a empaquetar cosas y a evitar mirar demasiado tiempo por las ventanas. Algo en la forma en que los árboles del bosque cercano se mecían con el viento me ponía nervioso, como si estuvieran tratando de acercarse a la casa. Al tercer día, mientras revisaba una caja en el desván, encontré algo que me heló la sangre. Un viejo cuaderno de tapas rojas. El cuaderno pertenecía a mi hermana menor, Clara, que había desaparecido cuando yo tenía 12 años. Había salido una tarde a jugar con sus amigos y nunca volvió. La búsqueda duró semanas, pero nunca encontraron rastro de ella, ni de los otros niños que desaparecieron ese verano. Mi madre nunca se recuperó del todo. Y mi padre, aunque intentó mantenernos unidos, parecía estar siempre en otra parte, como si hubiera dejado una parte de sí mismo en ese bosque el día que perdió a Clara. Abrí el cuaderno con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles. Árboles, casas, personas con sonrisas exageradas. Pero a medida que avanzaba, los dibujos se volvían más oscuros. Había figuras que parecían niños, pero sus rostros estaban vacíos, como si alguien los hubiera borrado. Y luego en las últimas páginas encontré palabras escritas con lápiz. Ellos están aquí. No quieren que me vaya. Los veo en los árboles. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, con el cuaderno frente a mí y una botella de whisky casi vacía. La ventana del comedor daba al bosque, y aunque intenté evitarlo, mi mirada seguía siendo atraída hacia los árboles. Fue entonces cuando lo vi. Una luz pequeña, como la llama de una vela, que se movía entre los troncos. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Y no estaba sola. Otras luces comenzaron a aparecer parpadeando como luciérnagas. Se movían en patrones extraños, como si formaran figuras que no podía entender. Mi respiración se volvió pesada, y un impulso inexplicable me hizo levantarme. Antes de darme cuenta, estaba en la puerta, con una linterna en la mano, dirigiéndome hacia el bosque. El aire estaba helado, aunque era pleno verano. Cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte, como si el bosque quisiera asegurarse de que supiera que no era bienvenido. Las luces seguían adelante, guiándome más y más adentro. No sé cuánto tiempo caminé. El sendero, si es que alguna vez lo hubo, desapareció, y me encontré rodeado de árboles que parecían acercarse entre sí, formando un túnel claustrofóbico. Las luces brillaban con más fuerza, y justo cuando pensé en dar la vuelta, escuché algo que me hizo congelarme. Risas. Eran risas infantiles, suaves y burlonas, como las de un grupo de niños que acababan de contar un chiste. Pero había algo más en ellas, algo afilado y cruel. Entonces una voz, clara y familiar, rompió el silencio. «Miguel, ven a jugar con nosotros». Era la voz de Clara.
Mi corazón se detuvo por un segundo al escucharla. Era imposible, me dije. Clara llevaba desaparecida casi 20 años, pero esa voz, no había duda. Era su tono dulce, con esa leve cadencia que usaba cuando intentaba convencerme de algo. Miguel, no tengas miedo. Estoy aquí. La voz venía de entre los árboles, justo donde las luces formaban un pequeño círculo. Tragué saliva y avancé un paso, luego otro. Mi linterna temblaba en mi mano, el haz de luz danzando erráticamente entre los troncos. A medida que me acercaba, el bosque parecía cambiar. Los árboles que antes estaban cubiertos de una corteza rugosa, ahora tenían tallas, rostros, decenas, tal vez cientos de caras pequeñas, talladas con una precisión inquietante, como si alguien las hubiera esculpido para capturar expresiones de miedo y angustia. Cada rostro parecía mirar directamente hacia mí. Las risas se hicieron más intensas, mezclándose con susurros que no lograba entender. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Algo en el aire, algo frío y denso, me empujaba hacia adelante. Miguel, no me dejes sola otra vez. La voz de Clara sonaba más cerca, cargada de un dolor que me perforó el alma. Finalmente llegué al claro. Allí, las luces flotaban a baja altura como si bailaran alrededor de algo, y en el centro, bajo su tenue brillo, estaba Clara. O lo que parecía ser ella. Su figura era inconfundible. Su cabello castaño recogido en 2 trenzas, el vestido azul que llevaba el día que desapareció. Pero algo estaba mal. Sus ojos no eran los ojos de una niña. Eran demasiado oscuros, 2 pozos profundos que parecían absorber la luz. Y su piel, aunque reconocible, tenía un tono grisáceo, como si la vida se hubiera desvanecido de ella hacía mucho tiempo. Miguel, me quedé aquí esperando. Quise decir algo, preguntarle cómo podía estar allí, pero mi voz no salió. Solo pude mirarla, paralizado mientras ella extendía una mano hacia mí. No tienes que irte, puedes quedarte conmigo. Entonces la vi sonreír y mi sangre se heló. Era una sonrisa demasiado ancha, antinatural, que se extendía de oreja a oreja, revelando dientes pequeños y afilados que nunca habían sido humanos. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. Los rostros tallados en los árboles parecían moverse, retorciéndose en expresiones de agonía. Las luces a mi alrededor se intensificaron, girando como un torbellino, y el aire se llenó con un coro de risas infantiles, mezcladas con gritos distorsionados. Intenté retroceder, pero algo me sujetó. Miré hacia abajo y vi pequeñas manos, muchas de ellas saliendo del suelo. Eran manos de niños, sus dedos delgados y fríos como el mármol, agarrando mis tobillos con una fuerza inhumana. No puedes irte, Miguel. Clara avanzó hacia mí, sus movimientos torpes, como si su cuerpo estuviera siendo controlado por algo que no sabía cómo moverse en un cuerpo humano. Clara, no. Finalmente logré gritar, pero mi voz se perdió en el caos que me rodeaba. Con cada paso que daba, las risas se transformaban en gritos desgarradores. Los rostros en los árboles parecían suplicar ayuda, pero sus bocas no emitían sonido. La niebla que antes era un telón de fondo comenzó a cerrarse a mi alrededor, envolviéndome en una oscuridad sofocante. Fue entonces cuando vi las otras figuras, niños, decenas de ellos, emergiendo de entre los árboles. Todos vestían ropas antiguas, harapos cubiertos de tierra y sangre seca. Sus ojos eran iguales a los de Clara, pozos vacíos y oscuros. Caminaban hacia mí en silencio, sus pies deslizándose por el suelo sin dejar marcas. El terror me paralizó, pero una voz en mi mente, tal vez mi propio instinto de supervivencia, me gritó que corriera. Hice acopio de todas mis fuerzas y con un esfuerzo desesperado logré arrancarme de las pequeñas manos que me sujetaban. Corrí. No me importó hacia dónde, solo quería alejarme. El bosque parecía cambiar con cada paso. Los árboles se cerraban a mi alrededor, sus ramas tratando de atraparme, mientras los gritos de los niños resonaban en mis oídos. Detrás de mí, Clara me llamaba. Miguel, no me dejes sola otra vez. Por favor, por favor. El tono de su voz era desgarrador, lleno de desesperación, y por un instante quise detenerme, pero algo me decía que si lo hacía, no volvería a salir de ese bosque. El bosque parecía no tener fin. A cada paso que daba, las sombras se volvían más densas, más vivas, como si el lugar tuviera una voluntad propia. El aire estaba cargado con un olor metálico, y sentía una presión insoportable en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Las voces de los niños seguían persiguiéndome, a veces riendo, a veces suplicando, pero siempre cada vez más cerca. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente tropecé y caí de bruces en el suelo.
La linterna rodó varios metros, apagándose al chocar contra una raíz expuesta. Al levantarme, me encontré rodeado de figuras. Niños, más de los que podía contar, formaban un círculo a mi alrededor. Sus ojos vacíos brillaban con un fulgor tenue, y sus bocas se movían en un unísono mudo, como si estuvieran recitando una plegaria que yo no podía escuchar. En el centro del círculo estaba Clara. Su sonrisa seguía siendo esa mueca antinatural, pero sus ojos, esos pozos oscuros, parecían llenos de algo más. Dolor, desesperación. «No tienes que huir, Miguel». Su voz era un eco, como si viniera desde lo más profundo de mi cabeza. «No eres tú», susurré con la garganta seca. Ella inclinó la cabeza como si no entendiera. Luego las demás figuras comenzaron a acercarse. Sus movimientos eran torpes, como si caminar les costara un esfuerzo sobrehumano. Sus manos se alargaban hacia mí, frías como la muerte. «Solo queremos jugar contigo», dijeron al unísono, sus voces un coro escalofriante de niños y algo más, algo que no era humano. Era inútil intentar correr. Mi mente estaba atrapada entre el terror y el instinto de supervivencia, pero sabía que no podía quedarme ahí. Cerré los ojos, buscando en mi interior algo que pudiera ayudarme. Fue entonces cuando recordé algo que mi madre me había dicho una vez. El bosque toma, pero también devuelve. Si te pierdes, recuerda quién eres, recuerda lo que amas, y tal vez encuentres el camino de regreso. No sabía si funcionaría, pero me aferré a esa idea con desesperación. Respiré hondo, intentando ignorar el frío de esas manos que comenzaban a rozar mi piel, y grité: «Clara, no eres tú. No te dejé sola. Tú te fuiste». El círculo de niños se detuvo. El aire se volvió aún más pesado, cargado de algo que no sabía describir. Clara dio un paso hacia mí, sus movimientos más fluidos ahora, casi humanos. «¿Por qué nos abandonaste?», preguntó, su voz cargada de tristeza. «Yo era un niño, Clara. No pude salvarte. Lo siento tanto». Mis palabras salieron entre sollozos. No sabía si estaban hablando con mi hermana o con algo que usaba su rostro, pero en ese momento no me importaba. El peso de todos esos años de culpa me aplastaba, y lo único que podía hacer era enfrentarlo. Clara se detuvo, y por un instante vi algo diferente en sus ojos. Un destello de humanidad, como si la verdadera Clara estuviera allí, atrapada bajo esa máscara monstruosa. «Te extraño, Miguel», susurró, su voz más suave casi como la recordaba. «Y yo a ti», respondí con lágrimas corriendo por mis mejillas. El círculo de niños comenzó a desvanecerse, uno por uno, como si se disolvieran en la niebla. Clara se quedó un momento más, su sonrisa torcida suavizándose hasta convertirse en algo más natural. «Adiós, hermanito». Y entonces desapareció. El bosque volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era opresivo. Era un silencio tranquilo, como el de un lugar que finalmente había encontrado paz. Encontré el camino de regreso sin saber cómo, guiado por un instinto que nunca antes había sentido. Cuando llegué al borde del bosque, el amanecer comenzaba a teñir el cielo. Me detuve un momento mirando hacia atrás y vi la silueta de un niño entre los árboles. No era Clara, ni uno de los otros. Solo estaba allí, mirándome. Desde entonces he evitado el bosque, pero no puedo evitar soñar con él. A veces escucho las risas de los niños y otras la voz de Clara diciéndome que todo está bien. Pero sé que el bosque siempre estará ahí, esperando, cargado con los secretos de aquellos que nunca volvieron. El bosque de Urujú, que queda escondido en las montañas del Perú, guarda más secretos de los que cualquier alma cuerda puede soportar. La primera vez que escuché sobre él fue cuando era un niño, durante una visita con mi abuelo, un hombre de sabiduría de esas que uno solo encuentra en los rincones más oscuros del mundo. «Este lugar está maldito», me decía mientras caminábamos cerca de la frontera con la selva, tan espesa que uno no podía ver más allá de unos pocos metros. Pero los niños no prestan mucha atención a esas advertencias, y mi curiosidad fue más fuerte que cualquier temor que pudiera tener. Crecí entre las historias que mi abuelo me relataba, historias de noches en las que los aullidos rompían el silencio de la selva, historias de sombras que se movían entre los árboles con una agilidad sobrenatural. En un principio pensé que era solo una mezcla de miedos antiguos, de aquellos que los adultos siempre te cuentan para mantenerte alejado de lo que no entienden. Pero el tiempo me demostró lo equivocado que estaba. Pasaron los años y la vida me llevó por diferentes caminos, pero siempre regresaba a Urujú. Algo en el aire de ese bosque, algo en las sombras que se movían entre sus ramas, me atraía con una fuerza que nunca pude comprender del todo. Pero fue hace 3 meses, cuando decidí que tenía que regresar, cuando supe que no era solo curiosidad lo que me había llamado de vuelta.
El bosque tenía algo que me pertenecía, algo que debía descubrir. Tomé el tren desde Lima hasta el pequeño pueblo de Tingo María, el último bastión antes de que la civilización se desvaneciera y el horizonte se fundiera con la jungla. Allí, entre las viejas casas de adobe y las montañas cubiertas por una neblina perpetua, me encontré con una cara conocida. El rostro de Juancho, un viejo amigo de mi abuelo, quien, con la mirada perdida en la distancia, me habló con un tono grave, como si cada palabra fuera una advertencia. ¿Vas a regresar al bosque? Component Placement me preguntó, casi con temor en los ojos. Asentí, sin decir una palabra, sabiendo que no debía estar allí. Nadie, excepto los desesperados o los locos, se atrevería a entrar en ese lugar. Es que hay algo que necesito entender, respondí, sintiendo que aunque no podía ponerlo en palabras, no había forma de escapar de lo que me esperaba. Juancho me miró durante un largo rato. Vi cómo su pecho se agitaba con una respiración entrecortada, como si las palabras que tenía en mente no pudieran escapar. Finalmente me dijo algo que nunca olvidaría. Esos hombres, aquellos que alguna vez fueron hombres, no son lo que crees. Nadie que entra sale igual. Y si logras salir, no serás el mismo. Me dio un mapa, un trozo de papel viejo y amarillento, con las marcas que él había dejado en sus propias excursiones, indicándome el camino. Un camino que no debía ser recorrido. Sin embargo, en mi interior sabía que estaba tomando una decisión que cambiaría todo. La niebla era espesa cuando comencé mi ascenso hacia el corazón del bosque. A cada paso, el aire se volvía más denso, como si algo lo absorbiera, como si la propia tierra tratara de impedirme avanzar. Los árboles altos y antiguos parecían observarme. Sus ramas crujían bajo el peso de la historia que cargaban. La quietud era absoluta, y sin embargo, en lo profundo de esa quietud, podía sentir la presencia de algo más, algo que me seguía. Y entonces, escuché el primer aullido. No era un simple lamento, ni el aullido de un lobo. Era un sonido tan primitivo, tan profundo, que me paralizó en el lugar. No era natural, ni de este mundo. Algo había despertado, algo que esperaba que yo estuviera allí, algo que nunca olvidaría. Mi viaje, que había comenzado como una búsqueda de respuestas, pronto se transformó en una huida frenética. Pero no sabía que huir no serviría de nada. Ya estaba marcado, y lo que me esperaba era mucho más oscuro de lo que cualquier leyenda podría haberme preparado. Lo que se esconde en las sombras del bosque de la sombra está mucho más allá de cualquier explicación racional. Y como me di cuenta muy tarde, los hombres lobo que moran allí no son solo una leyenda, son una condena. El primer aullido cortó la quietud del bosque como una cuchilla afilada. No era un lamento común, ni el eco distante de una criatura salvaje. Era un sonido que provenía de las profundidades de la selva, una mezcla de furia y hambre, de desesperación y furia primitiva. El aullido resonó en mi pecho, llenándome de un terror que no había sentido en años. Pero aún así, decidí continuar. El mapa en mis manos temblaba, su papel desgastado por los años y la humedad de la jungla. Los pasos eran más pesados ahora. El suelo parecía cambiar a cada instante bajo mis botas, como si la tierra misma estuviera viva, guiándome hacia algo que no comprendía completamente. Con cada paso que daba, la oscuridad se volvía más densa, como si la selva quisiera devorarme. Los árboles, altos y retorcidos, se inclinaban hacia mí, sus ramas arrastrándose sobre mi cabeza como dedos de una mano gigante, y el aire se volvió irrespirable, denso con el olor a tierra mojada, hierbas podridas y algo más. Algo metálico, que me hizo erguir la espalda y respirar de forma más frenética. Era la sensación de que algo observaba mis movimientos, acechando en la penumbra. Fue cuando llegué a un claro, en donde el mapa me indicaba un antiguo altar, que las sombras comenzaron a moverse. Al principio pensé que era un truco de la luz, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero pronto, las sombras tomaron forma, y lo que antes parecían simples troncos caídos ahora se alzaban como figuras humanas, pero mucho más grandes, con contornos indistintos, casi borrosos, que se movían con una fluidez antinatural. Y entonces lo vi, una figura en la distancia, una silueta deforme que se deslizaba entre los árboles. No era un hombre, no era un animal, era algo intermedio, algo monstruoso. Un hombre pero no humano, un hombre lobo. La piel de su rostro estaba rasgada, cubierta de cicatrices, y sus ojos reflejaban la luz de la luna llena que apenas se filtraba entre el follaje, brillaban con una intensidad animal, inhumana. Mi corazón latía con fuerza, y antes de que pudiera reaccionar, su grito cortó el aire, un rugido que vibró en mis huesos. En ese momento, supe que no estaba solo. El bosque entero estaba lleno de ellos. Corrí,
Corrí como nunca lo había hecho antes, mis piernas moviéndose de forma errática, como si el suelo mismo tratara de atraparme. A cada vuelta que tomaba, podía escuchar sus pasos. No uno, sino varios, que se mezclaban con el sonido de las hojas crujientes bajo sus garras. El aire se llenaba con sus aullidos, cada uno más cercano, más frenético. Mi respiración se volvía más pesada. Mis pulmones ardían, pero no me atrevía a detenerme. No podía permitírmelo. El silencio que había reinado en el bosque al principio ahora estaba roto por el caos, por el rugido de las bestias que se acercaban. Podía sentir sus ojos fijos en mí, como si cada uno de ellos estuviera evaluando mi destino, el momento exacto en que me perdería entre las sombras de la selva. Al llegar a un arroyo tropecé, cayendo de cara al agua turbia. El frío me caló hasta los huesos, pero lo que más me aterraba era el reflejo que vi en el agua, algo que no podía ser real. Allí, en el reflejo, vi a una figura que no pertenecía a este mundo. Era una bestia, de rostro humano pero deformado, con ojos que reflejaban un hambre insaciable, un ser que se ocultaba entre las sombras. No estaba solo. Veía más de ellos en los árboles, entre las rocas, acechando, esperando. Recuperé el aliento y antes de que pudiera ponerme de pie, escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi algo que me heló la sangre. Un hombre, o lo que parecía ser uno, de pie, observándome desde la orilla opuesta. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y sus ojos brillaban con una luz inhumana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y corrí de nuevo cruzando el arroyo a la desesperada. Pero no estaba escapando. El bosque ya me había atrapado. Estaba rodeado. Las criaturas avanzaban, sus pasos resbalaban como si no tocaran el suelo, como si fueran sombras que tomaban forma humana. No había escape. Y entonces la niebla comenzó a levantarse del suelo cubriendo todo a su paso, una niebla espesa que lo envolvía todo. Los árboles se desvanecían, las sombras se alargaban y sentí que el mundo entero se estaba cerrando a mi alrededor. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Cada músculo, cada fibra se había detenido, atada a una fuerza que no comprendía. Un aullido final cercano rasgó el aire. La caza estaba por comenzar. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. El bosque parecía no tener fin, como si me estuviera tragando lentamente, paso tras paso. Cada respiración se volvía más difícil, cada zancada más pesada. Mis piernas ardían, pero lo peor era el sonido. Los aullidos que al principio eran dispersos, ahora se mezclaban en una sinfonía infernal, un coro de hambre y desesperación que me acechaba desde todas partes. Las sombras ya no eran solo figuras inanimadas. Ahora se movían, se deslizaban entre los árboles, acercándose, tocándome, rozando mi piel. Mi mente ya no pensaba. Estaba funcionando a puro instinto, corriendo sin razón, buscando algo que me permitiera escapar. Pero el bosque no me lo iba a permitir. Sabía que la caza había comenzado. No estaba siendo perseguido por lobos, sino por algo mucho más antiguo, más salvaje. Eran hombres lobos, sí, pero también eran algo más. Eran seres condenados, atrapados en una espiral de hambre eterna, algo que no podía ser detenido. De repente, el suelo bajo mis pies se desplomó y caí en un pozo profundo. El impacto me hizo perder el aliento y mi cabeza se golpeó contra una roca, dejándome aturdido por un momento. Cuando pude reincorporarme, la oscuridad me rodeaba por completo. Estaba en una cueva que había sido excavada por algo más que manos humanas. La tierra estaba caliente, como si el mismo corazón del bosque estuviera latiendo bajo mis pies. El aire estaba cargado, denso y viciado, como si todo el mal del mundo se hubiera filtrado en ese lugar. A lo lejos, escuché los pasos de una figura que se acercaba. Los aullidos se apagaron por un instante, como si todo el bosque hubiera contenido el aliento. Y luego la figura apareció ante mí. Un hombre, o lo que quedaba de él. Su piel era gris, como la de un cadáver, y sus ojos brillaban con una luz roja, reflejando la ira de los cielos mismos. Su rostro estaba distorsionado, la carne arrancada en algunos lugares, dejando ver huesos rotos y desmembrados. No era un hombre lobo común, era algo mucho peor. Un monstruo nacido de las sombras del bosque. Se acercó lentamente, observándome con una expresión que era imposible de leer. No sentí miedo, no sentí nada. Todo lo que había en mí se había disuelto en ese instante, reemplazado por una calma oscura. La cueva estaba viva, el aire se estaba espesando, como si la propia selva hubiera decidido tragarme. ¿Creíste que podías escapar? Swingó con una voz rota, como si cada palabra le costara un sacrificio. No respondí. No había nada que decir. No había forma de escapar de lo que había llegado a buscar. El hombre lobo levantó su mano y la luz roja de sus ojos brilló aún más intensamente.
El aire se comprimió y en ese momento supe que todo había terminado. El bosque me había reclamado. Ya no era parte de este mundo. Con un grito gutural, el hombre lobo se lanzó hacia mí. El golpe fue brutal. Sus garras se hundieron en mi pecho, arrancando mi carne con facilidad. Pero no sentí dolor. No sentí nada. Solo el silencio. Y luego, un aullido final. Uno que resonó en todo el bosque, como si el mundo entero hubiera roto en 1000 pedazos. Esa fue mi condena. Mi alma, atrapada en ese lugar, se convirtió en otra sombra, una más entre las muchas que ya habitaban el bosque. Y ahora, cuando los viajeros se acercan al bosque de la sombra, ya no soy solo un recuerdo. Soy parte de la caza. Uno de los muchos aullidos que se pierden en la neblina, esperando que alguien más como yo se atrevan a descubrir la verdad. El bosque nunca olvida. Y los hombres lobo, en su eterna hambre, siempre tienen espacio para uno más.